este tema se ha convertido en prioridad nacional, un tema que realmente ha resultado ser controversial, candente. Siento que hay mucha confusión, quizás no todo se ha aclarado como es, y la idea de este encuentro, más que debate, es justamente encontrar esas respuestas y tener una idea más clara al terminar, porque siento que la sociedad lo merece. Nosotros al principio hablábamos y cuestionábamos, ¿realmente en las escuelas hay desigualdad? O sea, las niñas y los niños tienen desigualdad. Eso no lo percibimos. Entonces, ¿qué se busca con esto? Realmente, muchos, la palabra ideología les... ¿Pero qué es ideología de género? ¿O política de género? ¿O política de igualdad? ¿Qué realmente es? Yo siento que hay mucha confusión. Yo quiero presentar a mi izquierda, derecha de ustedes, está Diego Pesqueira, director de comunicación del Ministerio de Educación. Bienvenido. Tenemos al lado de Diego la licenciada Lilian Fonder, una destacadísima terapeuta sexual y ginecóloga. Tenemos al doctor Manuel Valdés, por aquí, presidente de la Fundación Valdés Escuela de Familias. Frente a mí está el destacado pastor Tío Astacio, y a mi lado, a mi derecha, probablemente izquierda de ustedes, está Gimbert Televín, presidente de la comunidad LGBT. Bienvenidos todos. Vamos a empezar por la dama. Bueno, si estamos hablando de igualdad, podemos empezar por cualquiera, pero por un acto de cortesía yo quiero empezar con Lilia Fonder. Primero, muy buenos días, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de llegar a tanta gente, porque esto se escucha en todas partes, y es una oportunidad privilegiada para mí de hacer una diferencia clara de lo que estamos hablando cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de equidad y cuando hablamos de género. Muchas veces entienden que cuando hablamos de género hablamos de homosexualidad, y cuando hablamos de género hablamos de esa construcción que se da a una persona, inclusive antes de nacer, cuando viene con genitales femeninos o genitales masculinos. Y en las escuelas eso se transfiere fácilmente cuando a la hora de hacer deporte siempre eligen a los niños, y a la hora de limpiar y recoger siempre eligen a las niñas. Cuando hay que cargar las butacas, pues tienen que ser los niños, y cuando hay que limpiar y cuidar, pues siempre tienen que ser las niñas. Entonces es importante que esa construcción de género que se da para las que nacen niñas y para los que nacen niños no atente contra su vida. Por ejemplo, a los niños se les educa para ser violentos. Y cuando un niño es pacífico, tranquilo y siempre está hablando, le dicen, no, usted tiene que defenderse. Y esa violencia se va a transferir a su forma de vivir, a su forma de hablar. La principal causa de muerte en hombres en República Dominicana son los accidentes de tránsito, o se matan con armas de fuego o se suicidan. Llegan tarde al servicio de salud porque no aprenden a negociar, porque ser hombre, ser macho, tiene que ser violento. Entonces tenemos que cambiar esa construcción, y la construcción de que la mujer... Chiquito le dicen, no llore, que usted es un hombre. Claro, entonces a la hora de negociar, pues negocia con armas, y por eso se mueren, y cuando fracasan, se suicidan, matan a la esposa o a la pareja y luego se matan ellos. Bien. Entonces estamos perdiendo hombres por esa construcción de género. Buen punto. Yo quiero que me permitan en esta primera parte tratar de manejar el asunto del tiempo para que podamos lo mejor posible. Yo quiero con el doctor Manuel Valdés, presidente de la Fundación Valdés Escuela de Familias. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Buenas tardes, República Dominicana. Tenemos 2 minutos en esta primera parte cada uno para que nos ayuden en esa parte. De acuerdo. Buenas tardes a la República Dominicana y al mundo. Lo primero que quiero decir es que el Estado debe proteger la familia como su primer deber para poder tener una sociedad saludable y en equilibrio. La cuestión de género, como se ha visto desde el 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que es cuando se introduce el concepto de género, ha generado, valga la redundancia, una serie de equivocaciones en cuanto a una cosa y otra. Por ejemplo, ideología como tal, ideología de género.
identidad de género y equidad de género son tres cosas completamente distintas y que se han visto como si una cosa fuera la otra. ¿Están todos de acuerdo con eso? Bueno, pero continúe. Por ejemplo, lo primero que hay que definir es qué es una ideología. Una ideología es una concepción filosófica de la vida, es una percepción interna o externa de cómo un ciudadano o un individuo se visualiza, se autovisualiza y tiene una visualización de los demás. Es su cosmovisión social. Y esa ideología como tal puede ser buena o mala. Por ejemplo, para los nazis, la ideología de Hitler, cuando decide asumir que los alemanes eran superiores, ¿Era la correcta? Era la correcta para él. Resultado de la Segunda Guerra Mundial. Para ellos, correcto. Resultado de la Segunda Guerra Mundial con todos los millones de muertes que generó. Pol Pot en Camboya, cuando va a lo rural y ve la tranquilidad y la pasividad del campesino, decide que la intelectualidad, que los pensadores, que los filósofos, que los científicos eran una amenaza para Camboya. Decide matar y mata 2 millones de personas. Aquí la ideología patriótica de Duarte, por ejemplo, para que la gente entre en contexto del concepto una de ideología es una concepción que puede estar errática, fatalmente equivocada, y la historia dice que cuando se sobrepone la ideología por encima de los valores, entonces los pueblos se encaminan al fracaso. Bien. Yo quiero a Jimber Telemín, presidente de la comunidad LGBT. Bueno, ya se le añadieron. Sí, se escucha. Nada, gracias, la costumbre diaria, ciertamente 50 años dando mambo. Mira, antes que nada agradecer por la invitación en nombre del voluntariado LGBT y agradecer al pueblo dominicano que nos acompañó en el día de ayer en la caravana de orgullo LGBT que estuvimos apoyando el tema de la política de género. Pero a la vez recalcar que es lamentable de que el Ministerio de Educación haya retirado esta iniciativa. Lamentable. Claro, simplemente por la presión de grupos fanáticos religiosos, entre ellos los hermanos católicos, los hermanos evangélicos, que esto demuestra de que nuestros niños no tienen ningún tipo de protección, no tienen ningún tipo de educación en base a derechos humanos, porque acá en República Dominicana se entiende que política de género es homosexualizar a los niños y en ningún artículo de la resolución del Ministerio de Educación habla de homosexualizar a nuestros niños y niñas, sino simplemente crear una cultura de educación en base a valores de derechos humanos. Entonces, acá se ha ligado todo eso y es lamentable que se hiciera una actividad frente al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación le haya dado para atrás a un asunto de derechos humanos, porque aquí no estamos hablando de las personas de ahora, estamos hablando de los niños de 20 a 30 años. Estamos creando una sociedad que solamente va a discriminar más de lo que hace. Porque aquí no discriminan a todo el mundo, no solamente a los LGBT, a los niños de cabello malo, entre comillas, los mandan a recortar en las escuelas públicas. Más sin embargo, a los niños de cabello bueno no los mandan a recortar. Un profesor, lo primero que hace cuando llega a una escuela es ponerte a orar. Pero si ese niño tiene unos padres que no son evangélicos, se le está violando su derecho. Entonces, hay que hablar claro qué está pasando con el tema de política de género. Jimber, quiero que no nos pasemos del tiempo para que podamos administrarnos. Yo creo que le tocaría al pastor Dio Astacio. Hay mucha confusión porque hay mucha gente que entre todo esto, ustedes saben que se tejen muchas especulaciones, porque se ha hablado y por eso mucha gente ha estado alerta de que, por ejemplo, de un solo baño para hombre y mujer, de que el niño chiquitito determine o le impongan o le induzcan a que es igual ser varón que hembra. O sea, hay mucha confusión con esas cosas y que se colaron en esto. Pastor. Muy buenas tardes, gracias a la costumbre por esta oportunidad de nosotros expresar lo que sentimos respecto al tema de la ideología de género planteado en la resolución 33. La licenciada dice que lo que se busca con esa resolución o el tema del debate aquí es el tema de la igualdad entre un hombre y una mujer. Entiéndase, igualdad de sexo. El licenciado plantea que se están discriminando algunas personas por su preferencia sexual. La pregunta que yo hago aquí es, si lo que se quiere buscar es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿por qué la comunidad LGBT se hace dueña de este tema?
porque se está hablando de igualdad y se está hablando de violencia entre hombres y mujeres. Entonces, esto no es un tema de la comunidad LGBT, debería ser un tema de los derechos humanos, si yo podría entender, es un tema de las mujeres, de quienes defienden los derechos feministas. Por lo tanto, nosotros lo que sí sabemos es que detrás de lo que se plantea con el tema de ideología de género, hay otras cosas que llegan más lejos de lo que nosotros queremos como padres y como padres cristianos y religiosos. Por ejemplo, la Constitución Dominicana en su artículo 63 establece que es un derecho de los padres educar éticamente a nuestros hijos, no es un derecho de la escuela. Se está hablando de género. Yo quiero que me diga aquí alguien cuántos géneros hay en la República Dominicana. ¿De cuántos géneros se va a hablar? Porque hasta el momento hay más de 16 géneros identificados. Entonces, es un eufemismo utilizado tratando de introducir allí elementos que a la larga, cuando se le otorgue el derecho a quienes van a construir o reconstruir ese pensamiento, entonces ya se va a decir, pues ustedes estuvieron de acuerdo porque aquí está señalado. Entonces, atención, pueblo dominicano, lo que se está buscando es introducir mecanismos legales para a partir de ahí montarse en una serie de construcción, porque el manual Hablemos, que sí habla de lo que es un género, el género tiene que ver con lo social, el sexo tiene que ver con lo biológico. Yo llevo a mis hijos a la escuela a que aprendan biología, a que aprendan ciencia. Las ideologías se les enseñan en las casas. Perdón, pastor, su exposición para manejar el asunto del tiempo. Diego Pesqueira, director de comunicación del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la posición? Primero que todo, pues agradecerle a usted, a este espacio y a toda la comunidad de la República Dominicana por preocuparse, que es lo que ha hecho el Ministerio de Educación y nuestro señor ministro Antonio Peña Mirabal. Dos cosas queremos precisar. El tema de ideología de género no existe, ni existirá en el Ministerio de Educación. Y eso lo planteamos aquí, creo que el miércoles. Queremos que quede claro. Iván, discúlpame ahí, por favor, Diego. Yo creo que lo que ha generado la discusión es la ordenanza del Ministerio de Educación. Entonces, lo que nos gustaría saber, ¿qué dice la ordenanza y en qué punto se generó toda esta discusión? Bueno, para seguir en torno al debate, precisarle al amigo Telemín que la orden no ha sido retirada, sino que atendiendo a lo que es esta preocupación de toda la sociedad, se han incluido, y me gustaría, por favor, Iván, con tu venia, tenemos acá el documento oficial de la resolución emitida por nuestro señor ministro, que ha hecho lo que todos ustedes han pedido, cada uno de los sectores, escuchar. Y cuando un funcionario, una institución como el Ministerio de Educación, escucha. Porque la idea no es imponer, es discutir y ver lo mejor para la sociedad. Por eso hemos dicho, y estoy haciéndome eco de lo que ha expresado el señor ministro, es que el caso es ahora una responsabilidad de usted que está en estos momentos viendo este programa, de cada uno de nosotros que estamos acá, es responsabilidad de todo, no es del Ministerio de Educación. Por eso, esta resolución que dice que se dispone a adicionar a la comisión que asesorará en el diseño del marco metodológico para la elaboración de la política de equidad de género. Las siguientes instituciones, ahí se mencionan 6 instituciones, pero es muy importante, y ojo con esto, hay un párrafo. Lo leo. Cualquier otra entidad que la comisión considere deba ser oída puede sumarse a esta. Lo segundo, dice que por entender la importancia que tiene para la sociedad dominicana, la orden departamental 33/2019 y su trascendencia, el Ministerio de Educación dispone, primero, que la comisión emplee el tiempo que sea necesario, ¿verdad?, para consensuar la metodología y el cronograma de trabajo para el proceso de diseño de la política de equidad de género del MINER y el sistema educativo preuniversitario. Segundo, que las recomendaciones, decisiones y resoluciones que surjan en los encuentros que ustedes, ¿verdad?, deben ser por unanimidad.
luego esto pasar al ministerio y luego al consejo. Una sotosonrisa. ¿Qué es lo que habría que consensuar? Es lo que no nos queda claro. Entonces, hermano, nosotros desde el ministerio lo que queremos es que la sociedad, en sentido general, pueda ponerse de acuerdo y luego pasar el tema hacia nosotros. Yo pienso que la resolución o la normativa lo que debe ser eliminada, porque eso vale cero. Aquí se sabe que todo lo que se quiere que no se ejecute se manda a una comisión y está diciendo la propia ordenanza que nos vamos a poner de acuerdo, pero nunca hemos estado de acuerdo y no habrá acuerdo. O sea, definitivamente porque eso no es una posición radical. No es una posición radical, porque desde que tú quieras educar a tus hijos, o sea, a mis hijos, hacerle ver que no hay solo dos sexos, sino que pueden haber mucho más eso es algo en lo cual tú y yo nunca vamos a poder estar de acuerdo. Pero pastor, y nadie está de acuerdo con eso. O sea, en esta sociedad dominicana nadie está de acuerdo con eso. Vamos a darle la cinta para atrás, porque usted mismo dijo, no hace ni 5 minutos atrás, que los padres solo tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, ¿verdad? En su casa. Entonces usted no puede querer inculcar en las escuelas públicas su ideología. No, pero esa no es mi ideología, esa es la ideología de la ciencia. La ciencia es la que define hombre y mujer. La ciencia no lo es dije yo, lo dijo macho y varón. Es la ciencia. Ahora, dime cuántas sonografías hay de algo que sea más o menos hombre o algo que sea más o menos mujer. ¿Cuántas sonografías hay de eso? La orden departamental en ningún momento habla de ideología. Habla de políticas de equidad de género. Entonces, políticas de equidad de género no habla de diversidad sexual, no habla de convertir los niños en homosexuales, no habla de convertir las niñas en lesbianas. Eso lo tienen otras personas en su cabeza y es su referente. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de equidad entre todos y todas. Esto es básico. Pero ustedes es amar al prójimo como a ti mismo. El 75% de las personas que enseñan en este país son mujeres, dado por estadística. El 63% de los seres humanos que salen de las universidades de República Dominicana son mujeres. O sea, ¿cuál es el 90% de los puestos de dirección tienen los hombres? Las mujeres ganan un 13% más según la ordenanza en los puestos de trabajo. El promedio de las mujeres son 18,000 pesos, el promedio de los hombres son 17,000 pesos. Los hombres están en los puestos directivos, si no, mira los ministerios. Los hombres están en los puestos de dirección. Porque los hombres, lamentablemente, son los que han estado haciendo política en este país. Porque son los únicos que tienen privilegios. ¿Pero sabe por qué? Porque las mujeres estamos en el hogar atendiendo a los niños. ¿Cuántos hombres pero eso es un derecho. No, pero no están porque no quieren, están porque quieren. Sí tienen la capacidad de elegir. La ley le dio a las mujeres el 40% por derecho de participar en la política. Es decir, ahora mismo hay puestos políticos que los hombres no pueden ocupar porque la ley le otorgó un derecho a la mujer de un 40%. Entonces, ¿cuál es la discriminación que existe? Yo creo que Janoy quiere decir algo antes del señor Manuel. Sí, lo que le hemos dado seguimiento al tema de la ideología de género a nivel internacional, sabemos de la forma sutil en la que va entrando hasta el punto de que los países de, vamos a decir, lo que le llaman primer mundo, ya ha avanzado bajo el concepto de equidad inicialmente, ha avanzado hasta el punto de institucionar la zoofilia. Proponer, por ejemplo, en Holanda, permiso, un país pero que tiene que ver derecho de género. Permiso, que tiene que ver la zoofilia con eso. Sí, eso está totalmente fuera de lógica. Pero es el avance eso no tiene y el lógica. progreso. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno y esta transformación? Porque uno de los primeros postulados a nivel de la ideología de género es relativizar y subjetivizar el tema de la sexualidad y del elemento género. ¿A qué me refiero? Es decir, el punto, el parámetro no es el elemento biológico o el elemento cromosómico, que son los elementos científicos, sino más bien el constructo de pensamiento. Es decir, la ideología te la promueve la enseñanza, la cultura. Y sobre la base de eso se ha empezado a relativizar de por qué yo no puedo casarme con un niño o yo no puedo casarme con mi hija. Porque va avanzando hasta ahí, porque ha relativizado, subjetivizado. Eso no puede llegar nunca, porque se necesita mayoría de edad para uno discernir y determinar. O sea, inducir a un menor jamás lo vamos a permitir. Pero exacto, pero en Holanda hay un partido que está abanderado actualmente. Yo creo que eso no se ha discutido. De promover el tema de ideología. Yo quiero que precisar para que han sido operados por la sanidad del debate. Hay niños que han sido operados. Perdón, por la sanidad. Hay países donde se permite la operación de los niños. Aquí no
esos abusos infantiles. Pero aquí no estamos hablando. Sí, estamos hablando aquí no de estamos eso. hablando del tema de las niñas y niños transgénero travestis. No. ¿Y por qué usted está aquí? Estamos ¿Qué usted hablando de representa? educación en ¿Qué base usted representa? en derechos humanos. Pero dígame qué usted representa aquí. Los derechos de los seres humanos. No, diga cómo se llama. Dígalo con la verdad. No, dígalo con la verdad. Diga cómo se llama la institución que usted crímenes representa. solamente de transexuales y solamente 5 han llegado a los tribunales gracias a Gilbert Telemín. ¿Cómo porque se el Estado llama Dominicano la no le da institución que usted respuesta. representa? Y la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica se han dedicado los últimos 50 años a violar niños, a robar, a estigmatizar y discriminar. ¿Cómo ¿Es se mentira llama mía? la institución Es que usted mentira representa? mía. Es La Iglesia pregunta. Evangélica junto Si con este el no CODUE es un solamente debate. habla de política en contra de la religión, Pero no no hablan es la de los iglesia. pastores ladrones, no hablan de los pastores que viven pero que cogiendo usted ya niños y está niñas. hablando Los de juicios LGBT de en ningún valores. momento, usted ha visto un LGBT violando niños, más sin embargo No, no, sí no, los no. católicos y los eso no- evangélicos. eso no es fácil. Usted no ha visto un solo caso. Pero que no. ¿Cómo un caso? Absolutamente ¿Cómo que De no? los LGBT violando niños. Pero la mayoría de los Aquí niños que hay violados, ¿quién lo hace? permiso. Pero yo que vamos a volver Hay al que tema. dividir las cosas. El Ministerio de Educación lo que busca es la educación en base de derechos humanos, no homosexualizar a los niños. Pero perdón, No, eso es lo que dice entonces ese mi documento. pregunta es si esto es un debate de derechos sí, es un humanos, debate, pero y es usted un no deja- debate de usted no deja igualdad nadie hablar. de género, Habla ¿verdad? demasiado. ¿Qué usted representa? ¿Qué usted representa? Diga cómo se llama la institución a la que usted representa en este país. Vuelvo y le digo. No, pero perdóneme, Vuelvo y le vamos a digo. ser objetivos. Usted representa a los evangélicos. Sí, aquí, yo ¿verdad? represento a los evangélicos. Yo represento al voluntariado LGBT dominicano. Entonces, el si es voluntariado LGBT ¿qué dominicano tiene que defiende ver los esto? derechos fundamentales y constitucionales en contexto No, pero judicial. si no está en de la las personas ordenanza. estigmatizadas, discriminadas en base a la ley 122. Pero aquí lo que se está hablando Y es eso de hay que tenerlo igualdad claro. de sexo. Señor Iván, Los La homosexuales pregunta- están discriminados en las escuelas. Yo no entiendo. Claro, Entonces, son expulsados. ministro, O sea, eso los está niños incluido. homosexuales. En la pasada gestión del Ministerio de Educación de Andina Navarro se dieron cientos de casos de expulsión de niños y niñas por su orientación sexual y identidad de género. Pero no preferencia, estamos como hasta te un digo, joven orientación. regalándole a otro niño, a otro joven también. Pero un peluche, por ¿Y amor cuál a es el Dios. problema? ¿Cómo que cuál es el La niña problema? está saliendo embarazada de la escuela pero, pública. Pero ¿cómo que y cuál Pero es que el ese problema? muchacho no lo Era un expulsaron. menor. No lo expulsaron. No podían expulsarlo. Bueno, es pues un derecho entonces humano. si no le Usted tiene un expulsaron, derecho humano le de están enamorarse. reconociendo sus derechos. Es un Oye, derecho. lo que yo estoy en Pero ¿por qué no desacuerdo, expulsaron? Por nosotros íbamos a someter lo un que yo estoy en recurso desacuerdo es al superior inducir a administrativo, niños que no tienen todavía. porque sabían lo Porque que un adulto sabían. tiene derecho a hacer lo que quiera, pero inducir Pero a un permiso, niño. aparte de eso, ese niño, esos jóvenes, ni menores eran. Y aparte, el Ministerio de Educación no lo puede sacar por ser homosexual. Pero Permítame, ¿cómo que no era permítame menor? hacer Don algunas Manuel, que precisiones. no ha Eso que tenerlo expuesto. claro. Por favor. Permítaseme, por ¿Cómo que favor, no era hacer menor y algunas estaban en la Un escuela? momento, aquí digo, hemos por hablado favor. de ideología. Pero- Los que traen la palabra ideología aquí al debate, porque en ningún momento se habla de ideología, es porque Me toca tienen la algún palabra, tema señora. pendiente con la ideología. Le cedió el Y con coordinador la palabra. con el Permítame, tema por de la favor. homosexualidad. Permítame, Claro que lo tenemos. Vamos a El don Manuel, coordinador por del favor. programa me cedió la palabra. Está Vamos a dar claro que don eso, Manuel lo exponga. tenemos. Diga, por Permítame, favor. Digo, para puntualizar algunas cosas, yo felicito al ministro de Educación por asumir que tiene oído para escuchar a la sociedad. Sea mentira o sea verdad, eso es positivo. Lo felicito. Denle mi felicitación. Y al presidente Danilo, que está detrás, que él no ignora lo que pasa en el país. Somos 48.000 kilómetros cuadrados, somos un pedazo de tierra. Señor, a los fanáticos religiosos a los que usted se refiere, también somos ciudadanos que pagamos impuestos, que no hemos hipotecado nuestro cerebro y que tenemos valores morales que compartir con la sociedad y valores de fe. Cuando usted dice que esos son fanáticos religiosos, en función de lo cual el Ministerio de Educación respondió, usted está faltando el respeto a ciudadanos que, como ustedes, que asumen unos derechos, tenemos también derechos constitucionales inalienables en este país. Y segundo, si este debate fuera una cuestión de derechos humanos, no olvidemos que derechos humanos tienen que también ser los humanos derechos, porque no pueden haber derechos humanos sin humanos derechos. Y cuando hay algo que tuerce el sentido de la moral, de la ética y de los principios y valores que debe consumir una sociedad, eso no es derechos humanos. Como por ejemplo, la ideología de género lo que propone es que la construcción de la identidad sea en función de una interpretación psicológica del niño cuando crece. Cuando la identidad es determinada por factores biológicos y psicológicos impresos en la naturaleza como un código genético que viene con el master plan, con el diseño que Dios creó para usted, aunque lo niegue, y para la comunidad a la que usted se refiere, y otros que tratan de desconocer la función biológica de la identidad. Nosotros no somos humanos, adultos, varones, macho, masculino y varón, porque se nos ocurrió pensarlo. Hay una determinación biológica y psicológica basada en el diseño inteligente, que no somos el producto de una casualidad ni científica ni cósmica,
ni sociológica, sino que somos el producto de una creación. El que nos creó, en quien yo creo y creen mucho a lo que usted ha llamado analfabetos funcionales, que son fanáticos, también tenemos grados de conocimientos de lo que es la identidad de un ser humano y de lo que son los patrones de comportamiento de una sociedad saludable. En mi libro, Cuando se enferma un pueblo, yo digo que este país ha enfermado. Ha enfermado porque nosotros estamos atacando los fundamentos de la sociedad, los fundamentos de nuestros niños. No es verdad que le vamos a permitir, Manuel, no es verdad que le vamos a permitir, Iván, a nadie, ninguna agenda. pero independientemente que respetamos las preferencias sexuales de unos adultos. Claro, el adulto que quiera hacer lo que que quiera, tienen tanto la persona derecho puede como ser, cualquier otro. la persona adulta puede ser, Inclusive siendo adolescente, no tiene que ser adulto la para tener persona adulta derecho. puede ser todo lo homosexual. No que estamos de quiera. acuerdo en inducción. Lo que no A un puede niño. Nadie está hablando A de un inducción, niño. pero Sí. tienen derecho Lo que a no puede es sentirse como adulto. ellos quieran Claro. sentir. Que se ha desviado la norma de la conducta general. Crear un marco ¿Conducta legal. qué es eso? Conducta No, general. eso no tiene lógica. Sí, claro que tiene una lógica. Entonces, si usted le dice a una niña Históricamente, suya que es mire, lesbiana, no, mi hija no es lesbiana, es médico. o un hijo gay, usted lo va a Está llevar a una formada- iglesia está para que formada- sea heterosexual. Está formada con una identidad. Usted lo que está predicando el odio, la ignorancia, la ningún odio, mediocridad. señor. Ninguna mediocridad. Claro que sí. No subestime- está llevando no lo que se llama subestime- conducta. no subestime- De nuevo, no subestime- conducta vamos a totalmente. tratarlo con De nuevo, respeto. venimos inteligencia. aquí Pero a hacer ¿cómo un usted debate dice? Con el de la respeto yo creo que merece. Sí, sí. Perdón, Ivonne ¿Cómo quiere usted decir dice algo. que un No, niño yo no lo puede Yo ser quiero gay? decirte pero nada más es algo. No respecto, debe ser. perdón. Perdón, que Ivonne quiere lo decir único algo. que quiero decir es respecto a la metodología y a la dinámica de la discusión, porque yo siento que hay apabullamiento y no hay equidad en las participaciones. Y perdóneme, pastor, que usted sí. es lo que Ministro, hacer un refuerzo yo de cada eso. vez que Lilian abre la boca para intentar, o Diego, entonces con mucha razón, con todo lo que dice. No, Diego por ni favor, ha yo creo que intentado. tenemos que ser equitativos Yo escuché y a permitir, Lilian, no podemos permitir Pero que Diego nos está estén observando observando. tú. No, eso es. Pero Yo Ivonne, quiero te quiero insistir poner que aquí. la palabra ideología no está en la orden departamental. La han querido introducir para descalificar la orden. La orden habla de derechos humanos, habla de compromiso nacional y de compromisos internacionales. La equidad de género no es porque nosotros queremos, es una normativa mundial sustentada en los derechos humanos. Y Que no estamos simplemente- obligados a aceptarla. Sí, todo lo que sea Es para el nuestro territorio. beneficio para los seres humanos, sí estamos obligados porque hemos firmado todos los Negativo. acuerdos. Y por lo tanto, tanto los niños como las niñas y todos los seres humanos tienen derecho a desarrollarse. Y eso tiene implicaciones para la salud. Porque no es casualidad que los hombres se maten y maten a las mujeres. Tenemos problemas de salud propios de esa construcción de género. No tenemos los hombres en las universidades. Tenemos que buscar una herramienta para entrar los hombres a las universidades, porque ellos están solamente en el mundo político o en el mundo comercial, porque dejan más recursos. Sí, pero tenemos hombres Que que no estudian tienen en la un universidad. nivel de educación importante. En Déjame general, decir estamos algo. hablando de generalidades. Sí, Y pero- las mujeres cargamos con la familia, porque el hombre no Ok, entra a la yo familia. quiero, pastor, no ha Déjame hablado decir Diego, algo, porque sí. Ivonne vino a defender Sí. a la No, licenciada, no. pero quien no ha hablado es Diego se Diego. ha Sí, quedado que no hay- al hombre precisamente. Sí, exactamente, Sí. pero para que tú veas el asunto de equidad, de igualdad. Escuchemos a Diego Pesqueira cuando se pueda. A veces estamos Justo por ahora, debajo. quién sabe. Yo, por ejemplo, yo prefiero en mis proyectos, generalmente las mujeres dan más resultados en muchas cosas. Y siempre se ha dicho que también en la parte administrativa también son como de que más honestas. Y a mí me ha dado muy buen resultado eso. Pero no es un asunto de que yo tenga preferencia de trabajo, me refiero, por uno u otro sexo. ¿No? Es un asunto de como de uno evaluar. Si la mujer es más capaz y más honesta, pues va la mujer. Pero si es el hombre, el más capaz, pues va el hombre. En el aspecto laboral, me refiero. Diego. Sí, el señor ministro me acaba de escribir para agradecer la valoración que ha sido externada en este diálogo a las medidas que han sido adoptadas en los últimos días. Y les envía el mensaje de que ya en los próximos días también se harán las convocatorias para que estos debates que se han iniciado ya pasen a la mesa del diálogo de todas estas instituciones y que finalmente, como ya él ha expuesto, la sociedad en su conjunto tome una decisión en cuanto a este tema que ha llamado tanto la atención. O sea que muchas gracias de parte de El ministro de Educación. Muchas gracias, Peña al Mirabal. ministro, Yo por tengo su- que ir arriba a por los su comerciales. Yo quiero que mi equipo, por favor, se integre. Nosotros lo que vamos a preguntar, no queremos hacer juicio, aunque yo acabo de hacer uno, pero realmente lo que queremos es preguntar. El show sale para todos.
Igualdad, ideología de género, equidad, es lo que dice la Orden Departamental 3319. Diego Pesqueira, Lilian Fonder, Dr. Manuel Valdés, Lío Astacio, Jimber, Telemín. Ellos están con nosotros conversando. En breve más, el debate Iván Ruiz debe continuar. Sin duda el tiempo se queda... Censura lo que vi ahí. ¿Qué pasó ahí? Sin duda el tiempo se queda corto y estamos desde la 1 debatiendo. Debimos el programa completo. Diego, yo creo que ya se expresó. Tenemos 10 minutos. Yo quiero que tengamos una conclusión de que el público se vaya con él. Diego ha sido enfático de la posición del minero. Escuchar eso de ideología está totalmente descartado. Cualquiera somos, que yo creo que eso es una parte positiva que nos llevamos. O sea, se escuchó a la gente. Eso no es cuestión de que un ministerio, de que un presidente puede imponer a nadie nada. Somos una sociedad civilizada y debemos buscar acuerdos comunes de la mayoría, ¿no? Que siempre va a haber desacuerdos, pero claro, bajo el tema del respeto a todos. Vamos a ver cómo en un minuto y algo podemos desarrollar una conclusión. Bueno, mira, el Colegio Americano de Pediatría hizo un gran estudio sobre el tema de la ideología de género y llegó a muchas conclusiones. Una de ellas es el hecho de que la sexualidad es un tipo binario, es objetivo y busca básica y céntricamente el tema de la reproducción humana. Por eso tú te puedes morir y cuando analizan tus células va a ser un hombre o va a ser una mujer. Definió también que el 98% de los varones y el 86% de las hembras antes de la pubertad tienen confusiones con el tema de su sexualidad, lo cual se define inmediatamente después de la pubertad por un tema hormonal. Definió también que interrumpir el proceso hormonal de un niño puede afectar su salud notablemente a nivel cardiológico, puede producir cáncer, puede producir embolias y puede producir una serie de cosas. Y determinó también que el tema de operar a un niño para tratar de cambiar su sexualidad afecta notablemente su salud. En conclusión, el Colegio Americano de Pediatría tiró por la borda toda posibilidad del tema de la ideología de género, y si ellos lo hicieron es por ello y por muchísimas otras más que nosotros estamos opuestos a todo tema de ideología de género en nuestras escuelas. Coincidimos con usted. Y estoy muy contenta de que realmente... Si ya el ministerio dijo, esto no va y todo, no hay que... Sí, exacto, entonces no hay que continuar. Pero sí es importante incluir las políticas de género, que no tienen nada que ver con lo sexual, sino políticas de género, para que tanto los niños como las niñas... Eso tiene que ver con la equidad, con la posibilidad de tener oportunidades, independientemente de con el sexo que hayan nacido. Pero que los niños aprendan. En las escuelas cambian la palabra género. Sexo. Los niños salen de la escuela a trabajar. Los niños salen de la escuela. No hay niños en las universidades, no hay jóvenes en las universidades. Eso es falso. Hay niños y hay jóvenes, hay menos. Déjela concluir, Las universidades, más del 65% son mujeres. 63. Los hombres no están en las universidades. Y nosotras las mujeres nos quedamos con hombres que definitivamente pueden conseguir dinero, pero no podemos admirar. Y los hombres no entran a la casa. Y por lo tanto la mujer se queda con el trabajo de cuidado. Es una sobrecarga de trabajo y como tenemos pluriempleo, porque no da, entonces los niños y las niñas se educan en la escuela y en la televisión o en las redes sociales. Bien. Por eso es importante las políticas de género desde el Ministerio de Educación. Kimber y luego Manuel. Sí, ya para concluir, excelente el ministerio, no es ideología de género, porque eso no dice en ningún momento, en ningún lugar que se esté hablando de ideología de género, sino política de género, política de educación en base a los derechos humanos. Que ciertamente que creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo, que aunque lo veo difícil, pero hay que ponerse de acuerdo en base a educar a nuestros niños y niñas en derechos humanos, no derechos religiosos, porque la religiosidad es algo suyo, personal, privado. No, usted tiene que llevarlo a la escuela pública. Y nada, hay que seguir el debate, entendiendo que todos tenemos los mismos derechos. Porque si usted tiene derecho, yo también lo tengo. Bien, Manuel. Hace apenas un año que yo propuse al país que se incluyera la Constitución como materia básica en las escuelas. Y vuelvo a proponer que como un recurso para contrarrestar esa ideología y las que aparezcan,
que se incorpore la ideología de la educación en valores, la ideología del bien común, que se incorpore en la educación nacional la inteligencia emocional y social, que se incorpore la educación vial y la responsabilidad ciudadana, y que se incorpore la identidad social dominicana y el patrimonio nacional como parte de la educación, que se incorpore la educación financiera, que se incorpore el emprendurismo solidario y que se incorpore la Estrategia Nacional de Desarrollo como materia para que cada dominicano conozca dónde comienzan y terminan sus derechos ciudadanos. Y que nosotros como dominicanos aprendamos a vivir bajo el imperio de la decencia, de la sana convivencia, y que nos conduzcamos a la altura de un pueblo civilizado. Yo quiero una sola palabra, y es pedirle al ministro de Educación que donde usan la palabra género, que la cambien por la palabra sexo. Porque lo que es científico y lo que debe enseñarse en los libros de biología es sexo. La palabra género se presta a todo este tipo de debate que es sobre el que estamos. Si se hablara de las políticas de igualdad de sexo, no habría ningún debate y no habría ningún sexo problema. Solamente hay dos, varón y hembra. Definitivamente, entonces no sé cuál. Si no hay un problema de LGBT, como dice él, si no hay un problema de ideología, como dice la doctora, ¿cuál es el problema en cambiar la palabra género? Exactamente, por sexo. Si ustedes no garantizan, ¿por qué no se cambia la palabra género por la palabra sexo? Y punto, se acabó. Ya nosotros no tendríamos ningún problema con este tema. De acuerdo. Diego. O sea, veo que el debate ha sido fructífero. Y el ministro debe estar viendo el programa, de manera que está escuchando todo esto. Ha sido fructífero. Al final prácticamente nos hemos puesto de acuerdo en que se necesita el debate. Cada una de sus sugerencias han sido tomadas por nosotros y por un personal que está monitoreando este debate, y en su momento, cuando ya todos ustedes pues pasen a las reuniones formales, todo esto podrá discutirse, y esa propuesta que usted ha hecho ya de manera pública también serán todas conocidas, y reiteramos, cuando todos a unanimidad se pongan de acuerdo, podamos tener esta política de igualdad entre hombre y mujer. Bueno, yo quiero agradecerle 30 segundos que ya de puntualizar a la ciudadanía dominicana que se mantenga alerta con respecto al tema, que le siga dando el seguimiento del lugar, porque, vuelvo a repetir, se nos tilda de homofóbicos, de intolerantes, pero donde se ha introducido la ideología de género en la actualidad en países del primer mundo, hay gente que se le dicta hasta 6 meses de prisión por el hecho de llamarle él a una persona trans, por ejemplo, o decir desde un púlpito que la homosexualidad es pecado. Entonces, si se nos está tildando a nosotros de intolerantes, ¿qué es lo que está pasando en esos países donde ya se introdujo de pleno la ideología de género? Bueno, los debates son importantes, la democracia nos permite discutir este tipo de temas y buscar un consenso donde la mayoría esté de acuerdo. Así es que está la situación. Bien, yo creo que todo debe sustentarse en valores. Los valores deben ser la sombrilla, el soporte que realmente nos indica hacia dónde nosotros queremos llevar a nuestros hijos, qué tipo de hombres y mujeres nosotros queremos tener en el futuro, para que podamos tener realmente un mañana mejor. Dios los bendiga. Hasta mañana. Bendiciones para todos nosotros, para todos los que constituyen este pueblo, el pueblo dominicano.